Hace unas horas el presidente Bukele informó en sus redes sociales un acuerdo multimillonario con la empresa turca Gilport para un proyecto que sería la inversión más grande en la historia de El Salvador. Te voy a explicar todo lo relacionado con esta inversión histórica y la mega obra que se viene para El Salvador. Así que vamos con la información. Nayib Bukele anuncia la tercera fase de su plan para revitalizar la economía de El Salvador. Recordemos que en la toma de posesión de su segundo mandato, él prometió que ahora que vivimos en un país seguro, la prioridad será revitalizar la economía. La fase 1 fue la implementación de los agromercados. La fase 2 es la apuesta por la tecnología con esta empresa que abrió en la zona franca del Departamento de la Libertad, la cual se llama Data Trust. Y ahora la fase 3 consiste en convertir a El Salvador en un referente de la logística en Centroamérica, gracias a la firma del acuerdo con la empresa de logística Gilport, que está entre las 10 empresas de logística más grandes del mundo. El proyecto en concreto consiste en la remodelación del puerto de Acajutla y la reactivación del puerto de La Unión. A esta mega obra, que son dos proyectos, se le llama la Unión Portuaria del Pacífico. Y aquí viene lo mejor: la inversión que hará la empresa Gilport será de más de 1.615 millones de dólares, que es la inversión más alta que se ha visto en la historia del país por parte de una empresa privada. El megaproyecto irá por etapas. La primera etapa consiste en la remodelación de la infraestructura del puerto de Acajutla y también la compra de equipo y grúas especializadas para mejorar los tiempos de carga y descarga de contenedores en el área. Y en el puerto de La Unión se llevará a cabo primeramente un dragado en el suelo, porque según el presidente Bukele, este puerto lleva abandonado más de 20 años por los gobiernos anteriores. Básicamente nunca se ha hecho funcionar porque es un proyecto olvidado, o al menos lo era hasta ahora. El dragado es la perforación y la trituración de la roca que hay en el fondo del puerto, y esto es necesario porque se espera que grandes barcos, grandes embarcaciones o grandes buques de carga se muevan por estos lugares o por este puerto. Así que se necesita hacer este tipo de remodelaciones o de megaproyectos para echar a andar o revitalizar este puerto de La Unión. Y al igual que en el puerto de Acajutla, también para este puerto de La Unión se compraría maquinaria especializada para mejorar los procesos que se llevan a cabo en este. Lo curioso de este proyecto es que el presidente Nayib Bukele lo gestionó en una visita que realizó a Turquía en el año 2022, o sea, hace 2 años. Y lo vimos en las noticias y también vimos aquel video que se hizo viral en el que el presidente Bukele saluda al ejército de Turquía. Merhaba asker. De hecho, ese saludo significa hola soldados en el idioma turco. Me llama la atención porque para ese entonces, en el 2022, se iniciaba acá en El Salvador con el régimen de excepción y con la lucha contra las pandillas. Y el presidente Bukele ya andaba pensando en el plan económico que echaría a andar en su segundo periodo, o sea, 2 años después. Hay que decirlo, en gobiernos anteriores no se veían los frutos que ahora se ven con las visitas que hace el presidente a otros países. De hecho, en uno de los gobiernos anteriores hubo un presidente que pasaba más tiempo en Cuba que acá en El Salvador y nunca se vio frutos de esas visitas. Y hubo otro presidente que salió más vivo, entre comillas, que se quedó el dinero que envió Taiwán para los afectados o los damnificados que hubo en el terremoto del 2001. Y ahora en poco tiempo hemos visto cómo han dado fruto las relaciones con China y también ahora con Turquía. Ahora hablemos un poco más sobre Gilport Holding Inc., que es la empresa que llevará a cabo esta inversión millonaria acá en el país. Gilport está entrando, si no es que ya entró, en ese top 10 de las mejores empresas de logística en el mundo. Cuando hablamos de logística, hablamos de que esta empresa, Gilport, se encarga de las importaciones y exportaciones de mercancías de un país a otro. O sea que muchas empresas internacionales contratan a Gilport para enviar sus productos
o importar sus materias primas para crear sus productos y de ahí mandarlos a otros países. Gilport se encarga de hacer esas conexiones entre ya sea continentes, el continente americano y el europeo, o incluso países del mismo continente, donde se encarga de enviar estas mercancías de un país a otro, dándoles, digamos así, el servicio completo de almacenaje y transporte por vía marítima. Por eso es que este proyecto contempla la concesión de los puertos antes mencionados, el de Acajutla y el de La Unión, porque esta empresa necesita administrar por ella misma los puertos para poder hacer este intercambio de mercancías. Así que hay que aclarar porque esto generó algunas dudas, y es que El Salvador no está privatizando los puertos ni los está vendiendo, sino la concesión se refiere a que es un asocio público-privado, se le está dando parte de la administración a Gilport y la otra parte, o digamos el otro 50% de la administración de los puertos, estará a cargo siempre de CEPA, que es el organismo del Estado encargado de administrar los puertos. Y cabe mencionar también que este acuerdo durará 50 años. También hay que mencionar que Gilport es un especialista en logística y especialista en reducir los tiempos de carga y descarga de estos contenedores. Por eso es que va a hacer esta inversión multimillonaria, porque necesita remodelar la infraestructura de estos puertos para optimizar los tiempos de los procesos, y también necesita maquinaria para poder agilizar esos procesos y así brindar un mejor servicio a las empresas privadas que lo contraten. También esta agilidad que caracteriza al Gilport ayuda a reducir los costos de importación y de exportación para estas empresas privadas. Esto también ayudaría al país porque se reducirían los costos de importación, ya sea de alimentos, de ropa, de toda la mercancía que nos podamos imaginar. A la vez que habría un mayor flujo de mercancías en el país, lo que aumentaría la oferta de esos productos acá en nuestro país, El Salvador. Cuando digo mercancías es porque estoy generalizando. Podemos hablar de alimentos, podemos hablar de ropa, podemos hablar de productos de limpieza, podemos hablar de automóviles, podemos hablar de combustible o petróleo que se quiera importar al país, o también empresas que solo usen como tránsito nuestros puertos, solo para poder pasar por esta zona, digámoslo así, y llegar a su destino, que sería otro puerto, pero eso dejaría también beneficios para el país. Al igual que esto estaría potenciando el turismo, porque estamos hablando de que habría una infraestructura también especializada para recibir cruceros o estos barcos llenos de turistas que andan por el mundo. Entonces también podríamos recibir de una mejor manera a estos cruceros, y las personas podrían decidir si llegar al puerto de La Unión o al puerto de Acajutla, o los tour operadores podrían decidir entre estos dos puertos. Y sin duda este acuerdo haría de El Salvador el país líder en logística a nivel de Centroamérica. Porque veamos algo, Gilport también tiene puertos en lo que es Guatemala, Perú y Ecuador. Pero el año pasado el Banco Mundial publicó una lista de países del mundo que está ordenada por su índice de rendimiento logístico. Y El Salvador está en la posición número 79 y está por encima de Guatemala, que es el otro puerto que tiene Gilport que les mencioné. Guatemala tiene el puesto 88. Pero ¿por qué se ha dado esto si nosotros no tenemos todavía un acuerdo con Gilport, o no lo teníamos? Y es que en este índice se evalúan muchas características, no solamente si están en buenas condiciones los puertos o si tienen la infraestructura o la maquinaria, sino también la rapidez con la que los procesos se han diseñado y con la que se llevan a cabo los procesos. Entonces ese es en el único aspecto o de los únicos aspectos en los que le ganamos por mucho a Guatemala, y lo que nos hace estar en unas posiciones arriba de Guatemala. Y este potencial en la logística internacional lo ha visto Gilport en El Salvador, y por eso ha decidido invertir en nuestro país. Y es que la inversión realizada por Gilport para Ecuador fue de unos $750 millones.
O sea que está invirtiendo más o está apostando más en El Salvador que en Ecuador, porque está aportando acá más del doble de lo que dio en Ecuador como inversión. De ahí que les digo que ha visto un potencial en El Salvador la empresa multinacional Gilport. Estos son todos los puertos con los que cuenta alrededor del mundo la empresa de logística Gilport, y es por eso que muchas empresas internacionales lo contratan para que pueda manejar su logística o sus importaciones y exportaciones. Si se fijan, son varios países y tiene varios puertos alrededor del mundo, y nosotros estaríamos dentro de esa lista. Y acá también les muestro el anuncio que hizo el presidente Bukele allá por el 2022 cuando llegó a Turquía para poder cerrar estos tratos o poder gestionar estos acuerdos con Gilport y con otras empresas también de Turquía. La realidad es que vemos en Turquía un potencial muy grande. El comercio con Turquía creció 80% en un año. Ya tenemos avanzadas conversaciones. No solo conversaciones, ya tenemos muy avanzados proyectos para la inversión de empresas turcas en puertos en El Salvador, pero hemos hablado de la posibilidad de un canal seco. También hemos hablado en una forma más profunda de una inversión en una planta geotérmica y también en la adquisición de equipo militar, drones y otro tipo de equipo militar. O sea que también podrían venirse otras obras para el país por parte de esta empresa multinacional, como lo decía el presidente, un canal seco. Con esto se refiere a un canal o una carretera donde puedan pasar vía terrestre las mercancías que vienen del puerto hacia un destino dentro de El Salvador o en otros países de Centroamérica. Y acá les muestro uno de los patéticos esfuerzos de la oposición de Nayib Bukele por desprestigiar este acuerdo que el presidente hizo con Gilport. Y es que allá por marzo de este año 2024 ya se anunciaba o ya se veía venir este acuerdo entre el gobierno de El Salvador y esta empresa multinacional. Y este fue el argumento que da este periódico, que ya sabemos que es opositor al gobierno de Bukele. Ese es el argumento que da para desprestigiar a esta empresa multinacional. Siempre lo he dicho y el presidente Bukele lo tiene también muy claro, que si queremos salir adelante como país debemos hacer alianzas estratégicas con los países que quieran ayudar a El Salvador. No solamente porque hay una afinidad con Estados Unidos o alguna relación con Estados Unidos vamos a ser enemigos de los países que son enemigos de Estados Unidos. No necesariamente. Creo que el presidente Bukele tiene la inteligencia necesaria para dejar de lado los intereses de otros países y estar siempre del lado de nuestros intereses o de los intereses de El Salvador para poder salir adelante en materia económica. Y ya sabemos que estos países del Medio Oriente en su mayoría tienen como religión el Islam, pero eso no tiene que ser un impedimento para poder beneficiarnos de un acuerdo como este. Así que básicamente la oposición no tiene ningún argumento para desprestigiar esta obra o esta mega obra que se viene para El Salvador. Y bueno, quedamos a la espera de más noticias sobre este proyecto, así que les invito a que se suscriban a este canal para que reciban la noticia de primera mano o las actualizaciones que vengan más adelante sobre esta mega obra para El Salvador. Y si este video te gustó, compártelo con tu familia y amigos y deja tu like. También espero que compartas o escribas en los comentarios tu opinión acerca de esta mega obra y de este acuerdo con esta empresa turca que va a traer, estoy seguro, que va a traer muchos beneficios para nuestra economía. Te recomiendo estos videos para que veas en qué consiste la primera fase y la segunda fase del plan económico de Nayib Bukele, así que ahí puedes visitarlos, están interesantes. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.